tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea reunido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la gran sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, hermanos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En esta mañana concluimos, como hemos leído en los versículos, la serie de mensajes que comenzamos unos meses atrás en el libro de Hebreos. Hemos estado notando que el libro de Hebreos fue escrito a personas que estaban desanimadas. Esto siempre lo hemos mirado. Personas que por sus problemas, por sus pecados, por sus presiones en su vida, estaban desanimados, a punto de tirar la toalla de la fe en las cosas de Dios. Estaban desilusionados con Dios, estaban desilusionados con la grey, con la congregación, porque en Hebreos 10 nos dice que algunos ya tienen de costumbre no ir, y la palabra de Dios entonces nos habla a nosotros que estas personas reciben cada semana al escribir. Vimos que Hebreos es un consejo en cada semana que hablamos acerca de lo que usted necesita para enfrentarse a la vida, en los problemas de la vida, en las presiones de la vida, en los pecados de la vida. Cuando usted está desanimado, que cada domingo nosotros entonces tomamos lo que en verdad usted necesita escuchar para transformar la vida y enfrentarnos a la vida tal como ella es. Bueno, nosotros hoy encontramos el último consejo que este pastor nos da, esta carta nos da. Y la Biblia entonces me dice que cuando uno está delante de problemas, cuando uno vive la vida como la vida en verdad es, cuando nosotros estamos desanimados, estamos frustrados, estamos desilusionados, que algo que usted necesita tener, you can't be without it, no puedes estar sin esto. Esto es bien importante en tu vida. En la Biblia me dice que usted no puede hacerlo en la vida, y decimos hacerlo ¿qué? Usted puede hacer dinero en la vida, usted puede hacer muchas cosas en la vida, pero usted no puede vivir la vida para la gloria de Dios, para la transformación, no puede asegurar su vida en la presencia, no puede salvar su alma, a no ser que usted tiene, y salvar a todos los demás alrededor de usted, a no ser que usted tiene esto en su vida. Y la Biblia entonces me dice a mí que lo que nosotros necesitamos delante de las frustraciones de la vida es necesitamos estar sometidos bajo un ministerio pastoral. You need to have a pastor. Usted necesita tener un ministerio pastoral. Y déjeme decirle, para que usted no se me enoje y cree que el pastor ahora me va a abusar. Me va a abusar porque tiene la Biblia a su favor, que no le voy a hablar de
el ministerio mío, digamos así, digamos si soy pastor, a usted, sino de cómo usted necesita un pastor. Se lo pongo de esta manera: cómo pastorear el corazón de sus hijos. Porque ser padre es ser un pastor. Es, guiar a tus hijos cuando son chiquitos en el desarrollo, en el development, child development, es pastorear a cada etapa de su vida. Y si ustedes no aprenden de mí, al yo estar enseñando, que ustedes entonces no tienen how to aplicarlo a las etapas de sus hijos. Entonces la Biblia me dice que en el versículo 17 me dice aquí: obedecer a vuestros pastores. Y no me está diciendo que tú obedezcas necesariamente a la persona, sino que la persona está en el versículo más arriba, dice que te habla la palabra de Dios, que uno entonces tiene que obedecer esa enseñanza pastoral que viene a la vida. En el versículo 17 al terminar dice: porque esto nos es provechoso. En otras palabras, que esto de que necesitamos pastorear a nuestros hijos y ser pastoreados es entonces algo provechoso para ti. It's good for you. Es algo provechoso para ti, provechoso financieramente, provechoso en los esfuerzos que tú haces, socialmente, provechoso en tu moralidad, provechoso en tu espiritualidad, provechoso en tu familia, en tu matrimonio, provechoso en todo lo que uno hace. Esto es provechoso para ti. Y la Biblia entonces me enseña a mí que nosotros no podemos vivir sin el pastoreo en la vida de uno. Pastoreo, la palabra pastoreo, si ustedes me escuchan decir eso, quiere decir la acción o efecto de pastorear. Es importante, porque nosotros queremos pastorear el corazón de nuestros hijos. Y lo que queremos no queremos que mandar a nuestros hijos. El pastor no manda. Sí, lo que queremos es que el efecto y la influencia de como un pastor, el pastoreo es entonces ese efecto en la vida de una persona de la obra de pastorear hacia esa persona. Entonces, hablando de que eso es lo que hace el pastor, nosotros lo que queremos es levantarlo y ponerlo en una manera general a nuestra vida y hacer 3 preguntas al texto de esta mañana, que la Biblia entonces me lo dice. La Biblia me dice: ¿por qué necesitamos pastoreo? ¿Por qué necesitamos pastoreo? ¿Por qué tus hijos necesitan que tú, aunque no, digamos, si este no es tu pastor, pero usted necesita tomar el rol de pastor en su vida? Y no le va a ser fácil. Es más, que usted va a tener gente que no le va a gustar cuando si usted, digamos, como padre, usted pastorea a sus hijos, algunos no le va a gustar en cierta manera. Porque esa es la naturaleza del pastoreo. Y la Biblia entonces me va a hablar: ¿por qué necesitamos pastoreo? Pastoreo para mí, para todos nosotros, pastoreo para nuestros hijos. Segundo, queremos hablar de qué clase de pastoreo necesitamos. Pastoreo es una palabra que es una acción y el efecto del pastoreado en tu vida. Cuando te pastorean, el pastoreo es el efecto y la acción que el efecto que hace en ti cuando tú estás bajo una pastorado. Mire un momentito, hay personas que van a una iglesia pero no están bajo el pastorado. Y lo que necesito decir esto, porque entonces no hay bendición para tu vida. No importa que tú vas a la iglesia. Es que como vivimos como una manera que entonces no nos damos cuenta que usted necesita este tipo de pastoreo. ¿Qué clase de pastoreo usted necesita? Ese es el segundo punto. Y el tercero, queremos hablar del poder del pastoreo. ¿Cuál es el poder del pastoreo? ¿Cuál es esta cosa mágica que ahora va a ser en tu vida, que tú necesitas más que todas las cosas? Y la necesitas en tu vida. ¿Cómo obra el poder del pastoreo en tu vida? Mire conmigo entonces por qué necesitamos pastoreo. Y la Biblia me dice, mire, interesante, cuando nosotros llegamos al libro de Hebreos, mire de dónde viene, para que usted vea que eso yo no estoy hablando aquí para
latigarle, sino al terminar del libro, estamos leyendo el libro, que llegamos al libro, al capítulo 13, y leemos en el capítulo 13, como hablamos la semana pasada, y no podemos huir de eso, porque la Biblia entonces me habla a mí, me habla en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, en el versículo 17, obedecer a vuestros pastores, en el versículo 18, orad por nosotros, que somos los pastores, y saludad a vuestros pastores, y en el versículo 20, la Biblia me dice que Cristo es el gran pastor de las ovejas. No, mire un momentito. O la Biblia no es la palabra de Dios, o es la palabra de Dios. Pero digamos que es la palabra de Dios, porque eso es lo que queremos aquí. Que entonces, inspirada en cada palabra, el Espíritu de Dios guía la mano de este hombre a él estar haciendo sus letras, y al hablar a gente desanimada, les habla de el pastoreo en su vida. Don't forget it. No te olvides. En otras palabras, esto no es algo que él dice como quizás inconversos en la calle creen que la iglesia existe para hacer dinero, para pagarle a alguien. No, pero el que estamos hablando del creyente, al que ya ha empezado desde Hebreos capítulo 1 y ahora estamos en Hebreos capítulo 13, y la Biblia me está diciendo que tengo una cosa más que decirle, dice el escritor en consejería, porque el libro es una consejería. Te está diciendo una cosa que necesitas, es que necesitas estar pastoreada. Tu vida necesita estar pastoreada. Y nosotros entonces necesitamos saber lo que quiere decir eso, que es lo que hay una manera de eso, decirlo para mí, digamos, para la profesión del pastor. Pero no estamos hablando de la profesión del pastor, estamos hablando de por qué Dios se dirige en la Biblia. Digamos que usted no tenga iglesia, digamos que usted está en la televisión escuchando ahí a un predicador que predica en la televisión, usted no lo conoce, y el predicador dice: abran a Hebreos capítulo 13, a que le aseguro que si lee la Biblia, que es evangélica o católica, va a leer obedecer a vuestros pastores. Y usted va a decir: pues esa parte la tengo que esquipar, porque ¿quién es Jehová es mi pastor? Decimos. Y la Biblia está diciendo que Jehová, el pastor, en el versículo 20, el gran pastor de las ovejas, pero le habla a la gente deprimida, a la gente desanimada, a la gente frustrada, a la gente desilusionada, a la gente que ya no quieren más. La Biblia entonces le dice: déjame decirte que tú necesitas esto de pastor, del pastoreo en tu vida, porque al terminar de este libro, concluyo diciéndole, sino el escritor concluye diciendo: acuérdate, ora, saluda, obedece. Es como que él asume la Biblia antes de yo ser pastor de cualquier lugar, antes de yo nacer. La Biblia asume que el creyente está en un grupo donde no solamente hay una comunidad, sino es una comunidad pastoreada. Y nosotros entonces tenemos que saber, bueno, si yo estoy en esta comunidad, pero a mí ¿cómo no me están pastoreando? Déjeme decirle, vamos a hablar de qué tipo de pastoreo usted necesita. La Biblia entonces me dice que hay algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia usa cuando dice obedece a tu pastor o ora por tu pastor? Porque la palabra pastor implica que yo soy oveja. Amén. Eso es 101. Implica que yo soy una oveja. Que la manera que Dios ve, y eso está repetido en la Biblia, la metáfora del pastor y la oveja. Jehová es mi pastor, dice el salmista David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que si usted no trae la metáfora inspirada por Dios de mi relación con Dios, yo oveja, el pastor, usted posiblemente se siente que le faltan algunas cosas en su vida. ¿Amén? Pero si Jehová es mi pastor, si Él me pastorea, nada me faltará, dice la ovejita. Por lugares de aguas de reposo me hará descansar. Junto a aguas el Señor está guiando nuestra vida en cada etapa. Cuando vaya por valle de sombra, ahí estás tú conmigo. Valle de sombra, todos los momentos de peligro en la vida que lo desaniman a uno, que lo frustran a uno, que le dan temor a uno. La Biblia me dice, cuando te estoy hablando de pastor y sométete al pastorado, no estamos hablando de mí ahora, sino ¿por qué usted necesita esto? ¿Por qué es tan importante obedecer, orar, saludar, sométete? ¿Qué es esto? Si yo no aguanto, no, usted necesita estar en un lugar donde usted
recibe pastorado. El pastoreo. Y usted necesita estar en ese lugar de tal manera, mire, que usted no se le cae ninguna a lo que está pasando en ese pastoreo hacia su vida, porque eso es lo que necesita su familia. Y la Biblia, entonces, yo voy a tomar tiempo para hablar de eso, porque todos nosotros, cuando nos tocan a los hijos, ahí se para la cosa. Yo soy pastor por un tiempo, muchos ratos, y a mi niño, cuando era un toddler, que todavía estaba gateando, él gatea y yo entonces voy con él está gateando, y yo lo voy dejando gatear, y él llega al lado de un hombre y lo toca con el pañal, pum, le da un pañaliazo. Y el Señor mira y como que le hizo así con el pie. Yo soy pastor hasta ese momento. Y entonces fui donde está él. Bueno, no decirle lo que, pero lo que quiero decir es que cuando le tocan los hijos ahí se acaba la cosa. Pero es cuando te tocan los hijos donde tú más necesitas lo que significa ser pastor. En vez de huir, necesitas de acercarte más. Necesitas buscar más y aplicar más el significado de por qué Dios en una vida desanimada, cuando me habla del templo, me habla de la sangre, me habla del sacerdocio de Cristo, me habla de ángeles, me habla de miles de cosas, llega al terminar y dice, y no te olvides del pastorado en tu vida. Porque nosotros no lo podemos hacer si no tenemos ese pastoreo, ese efecto, esa obra en mi corazón que se llama el pastoreo, porque nosotros somos ovejas y Él es pastor. La Biblia dice en el Salmo 100 que nosotros somos pueblo suyo y ¿qué? Y ovejas de su prado. Es como que Dios ha puesto esa descripción ahí de nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera constitución en una manera pistoresca con la palabra de pastor y oveja, porque el Señor quiere enseñarnos tres cosas acerca de las ovejas. Y aquí están tres cosas. Cuando la Biblia habla de Jehová es mi pastor y yo soy una oveja, que la Biblia me está hablando a mí de que las ovejas son animalitos. Nosotros cuando pensamos en ovejas, pensamos en los prados, pensamos en los llanos, pensamos en las montañitas y los cerros, y vemos entonces estas ovejitas bien fluffy, bien con su ropita, y ahí van caminando y todo va bien. Pero si usted habla con un pastor de verdad, te va a decir a ti que ese es el oficio de un pastor, de oficio de estos animalitos, que él te va a decir, esto es lo más difícil que hay. Porque las ovejas no tienen siempre esto limpio, sino que todos los días hay que meterla en un agua donde le mata las pulgas. Porque el pastor lleva a las ovejas en campos donde se le pegan las chinchas y las pulgas en la oveja, y tiene que estar trabajando en estas cosas. Que las ovejas son vulnerables, como no, es la implicación de que el cuidar del pastor a una oveja, Dios a mi vida, es porque mi vida es vulnerable. Porque usted, mire lo que quiere decir. You cannot do it by yourself. Tú no eres un caballo de llanero solitario, tú eres una oveja. O cada vez que y ahorita lo aplicamos a nuestros hijos, no sé por qué, pero hablando de los hijos, hablando de uno mismo, nosotros queremos inventar nuestros mejores recursos y comparamos con otra gente que son ovejas. Todo el mundo es oveja en este mundo, y la Biblia me dice, Jehová es mi pastor, y manda a sus pastores el pastoreado para que yo pueda identificar y pueda conocer que una de las cosas que la oveja no puede hacer es guiarse por sí misma. No, si usted se acuerda en su país, yo me acuerdo en mi país cuando estaba pensando en esto. Mire, en mi país yo nunca vi, hay chivos juntos y andan por ahí, le llaman chivos locos, le dicen. Hay chivos locos en mi país. Hay también algo interesante. Venía esta mañana y había un hombre que iba corriendo y su perro iba adelante y no lo tenía leash. Pero el perro parece que era bien inteligente, porque el perro iba delante de él, pero paraba y lo miraba a ver, y después él salía corriendo. ¿Sabe? Eso está en Estados Unidos, pero en mi país no está eso. En mi país hay una manada de perros que son como lobos. Son flacos así, te miran así como diciendo,
quizás te puedo comer a ti, ¿no? Como que son estos perros salvajes que viven en mi país. Hay gatos de un lugar donde hay una callecita bien chiquita y ellos están metidos ahí, estos gatos de callejones, que son 4 o 5 gatos y andan así en manaditas, andan ellos. Lo que usted nunca ve en la Biblia o debe de ver, y cuando Dios es ovejas sin pastor. Es más, que la Biblia dice que el pueblo de Dios, cuando Cristo viene, que el Señor dice que el pueblo está mal porque el pueblo son como ovejas sin pastor. Nuestra vida automáticamente, la palabra, la metáfora de que usted es oveja, cuando dice que saluda a tus pastores, ora por tus pastores, olvídate de eso un momentito y vamos a pensar, ¿por qué me está hablando a mí? Es de un pastor en mi vida, de un pastorado en mi vida, porque nosotros somos ovejas, incluyéndome a mí, y necesitamos guía, necesitamos protección, necesitamos a alguien que nos diga, necesitamos a alguien como en el Salmo 23 que me lleve a los lugares, que me diga esta es agua de reposo, esta no es agua de reposo, estos son delicados pastos, en vez de nosotros pastos preocupados que nos llevan y no podemos dormir y queremos alcanzar y queremos hacer, y lo que estamos haciendo, en cierta manera nuestra vida siempre se siente que la hierba está más verde en el otro lado. Las ovejitas, nosotros no tenemos que ser ovejas para mirar eso. Es como miramos a la persona al lado de la casa y decimos, bueno, esa casa está como, mira con lo que tiene. Es como que están mejor que uno. Es como que siempre el otro matrimonio está mejor, en la otra iglesia está mejor, en la otra amistad está mejor, en que el otro, siempre hay algo que está mejor. Y la Biblia me está diciendo, esa es una señal del latido del corazón de oveja en tu corazón. La oveja siempre está mirando por los pastos, pero mire, la oveja no tiene la habilidad de decir, este es el pasto que yo debo de tener. Yo no tengo esa habilidad. Esa habilidad tiene que venir entonces por el pastoreo en su vida. No se desanime, no se descanse o desmaye o no se desilusione, a no ser que usted va a este o a otro pastor, no importa, pero usted se somete, no solamente va a ver cuál es el consejo que le gusta, sino vaya al lugar donde cuando ni le gusta, que ahí es donde está el Señor para su vida, porque eso es lo que Dios quiere enseñarte, dónde está el pastoreo, dónde están los pastos. Esto está supuesto a comer. La oveja no tiene la habilidad. Ustedes han estado en un carnaval, me imagino, un bazar, donde hay veces, o ha ido a Chicago, ahí donde tienen una bola ahí grande y en un parque, y uno se mira y como que uno se ve en diferentes proporciones, ¿verdad? Y ahí está el espejo de carnaval. No sé si ese es el nombre que ustedes tienen, pero es un espejo que usted se siente y se ve como estrecho, y se ve gordo arriba, flaco abajo, y usted se está mirando y todo el mundo se está riendo. Es como que la vida alrededor de nosotros es este espejismo de carnaval, que te hace sentir que si estás flaco estás mal, y si te hace sentir que estás gordo estás mal, que hace sentir que tu casa no te... Es como que siempre hay algo que no está normal en mi vida, no me veo bien en la vida, y usted entonces opta como oveja de decir, esto es lo que quiero, este es el look que quiero, esto es lo que en verdad quiero, y usted es la oveja determinando el tipo de vida que usted quiere y look que usted quiere. Usted no puede hacer eso, usted tiene que tener un pastorado, porque si no, el pastor entonces necesita, ahorita llegamos, el padre necesita ser el pastor que guía a sus hijos, como el Salmo 23, a las aguas de reposo. Necesita, como el pastor, necesita en lugares delicados pastos, porque la vulnerabilidad que implica la palabra oveja no es bueno, es una metáfora no de paz, sino es una metáfora que usted no lo puede hacer solo. Y la Biblia me dice no solamente la necesidad de vulnerabilidad, sino que donde nosotros estamos, el territorio, donde si usted es creyente, estamos hablando del creyente, ¿ok? Estoy hablando del creyente, estoy hablando del creyente, adentro, estoy ahí, al verdadero usted, que cuando el usted de afuera caiga en un patatún, que el verdadero usted va a estar en el cielo. Amén. A ese voy a hablar. Hello, como que el verdadero usted me dice a mí que nosotros somos ovejas porque nosotros hemos salido en un territorio que no es el nuestro.
Mírelo conmigo en Hebreos capítulo 13, mire conmigo ahí en el versículo 9, mire el versículo 10 que leímos, pero siga adelante, dice el versículo 13, salgamos pues a Él. Salgamos a Él, me dice que el Señor en el versículo 12 padece fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia me está diciendo, salgamos pues a Él fuera del campamento. En el campamento es donde está la cerca, el campamento donde está el patio de tu casa, el campamento donde usted pone la gallina y nadie se lo va a robar. A eso usted dice, pues ¿quién se roba gallina? Bueno, si usted viene de donde yo vengo, tengo un tío que me estaba hablando una vez que fui a visitarlo y había venido él de Cuba y estaba con mi familia, con mi papá, y estaba yo hablando con él. Me dice, tenía un puerquito, tenía un cerdito y lo tenía guardado ahí, guardado. Usted allá tiene que tener sus animalitos, tiene que tenerlos dentro de la casa. No pueden estar en el patio de la casa. ¿Por qué? Porque te los roban. La gente tan hambrienta. Pero miren, él entonces dice que de pronto llega, no encuentra el puerco, no encuentra el cerdo. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empieza a hablar con todo el mundo mirando, porque ya sabe que el puerquito no se fue por ahí, al puerquito lo agarraron. Y después en 3 días, dice, 3 días me dice, y el vecino mío de 3 puertas abajo, olí que estaba la carne. Y dice, y yo fui y toqué en su casa, le toqué en la casa. Oye, ¿de dónde tú agarraste esto? Y el hombre dice, no, yo no hice nada. ¿Qué pasó? Y él no puede identificar a su puerquito, pero lo que quiero decir es que la vida del creyente es una vida que estamos en un lugar. Mire en el capítulo 11, versículo 13, dobla aquí conmigo mire, Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe. Dice Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La Biblia me dice, nosotros hemos salido, el creyente ha salido fuera del campamento, y me dice en el versículo 14 del capítulo 13, Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, una de las razones por la cual necesitamos el pastoreo en nuestra vida es porque una oveja de verdad es una oveja que está en camino, está en un journey, está en un lugar donde hay calles extrañas, hay pastos extraños y siempre parece verde en ese lugar. Pero el pastoreo es aquel que te dice, no, este sí, este no, este sí. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que todos nosotros vemos los pastos aquí, se ven como algo mejor, y el mundo tiene sus pastores. El mundo tiene sus pastores que te dicen a ti lo que tú necesitas para ser feliz. Pero la Biblia no me está diciendo en Hebreos 13, yo creo que esto no es inspirado por Dios, dice que tú tienes que reconocer a tus pastores, tienes que conocerlos quiénes son la gente a quien tú les has dado esa autoridad para guiar tu vida. En el versículo 7 me dice algo de eso, me dice acordado de vuestros pastores, me dice que os hablaron la palabra de Dios y imita su fe. Lo que quiero decir es que una oveja reconoce de dónde viene la guía a mi vida. No viene del Señor, que esto que se llama pastor, digamos, y te dice a ti que tienes que hacer algo. No, viene de que entendemos la palabra de Dios. Lo que quiero decir es, en este primer punto de por qué necesitamos el pastoreo en mi vida, es porque uno es vulnerable como oveja, pero dos, la Biblia me está diciendo nosotros estamos andando, hemos salido. Si usted es cristiano, usted está en marcha hacia otra ciudad, y aquí usted no tiene ciudad en esta tierra. Y el problema es el creyente que ya no necesita pastoreo. Déjame decirte que en el creyente que no se hace miembro, que no busca pastoreo en otro lugar y nada más va a una iglesia para recibir lo que uno cree que necesita recibir. Y nosotros entonces lo que hacemos, lo que las ovejas hacen, es que nosotros entonces buscamos qué es lo que yo quiero en la vida, qué es lo que a mí me gusta en la vida. Y yo entonces escojo según lo que a mí me gusta, pero no hay en mi vida un pastoreo. Ahora vamos a hablar de los padres. Digamos que usted es oveja, amén. Diga, ve. No, ovejas somos. Y nuestros hijos son ovejas también del Señor. Y son hijos de nosotros, y nosotros somos sus pastores. Mire un momentito. Nosotros, lo que muchas veces usted ve
reflejado en la familia es el reflejo de la relación de los padres con Dios. Y una manera que Dios tiene para get your attention, igual que muchas otras cosas, es una de las maneras es que la manera que la gente lo tratan a uno, especialmente los hijos lo tratan a uno de esa manera. So are you. Así somos nosotros. Está la historia, por ejemplo, de David, que viene el profeta y le dice, había un señor que tenía una ovejita y otro tenía muchas ovejas. Y le dice, esta ovejita, vino un visitante al que tenía mucho dinero, muchas ovejas, y él vino y le mató la ovejita al otro. Y se la entregó a su amigo para que... Y David se enojó porque David dice, no puede ser. Porque él como pobre, niño pobre que era, él tenía sus ovejitas y él sabía lo que es tener como un pet de una ovejita. Y viene este ricachón y le quita a este hombre en su reino y se lo da a su amigo cuando tiene miles de ovejas que puede hacerlo. Y le quita la única ovejita que tiene. David dice, el profeta le dice, ¿qué tú crees que debemos hacer con este hombre que le roba la ovejita al otro? Y le dice, pues ese hombre tiene que morir. Y la Biblia entonces dice lo que nos dice a nosotros: tú eres el hombre. Entonces, la Biblia me está diciendo, cuando mi vida refleja, cuando mi vida refleja ciertas realidades, que la palabra pastor a oveja es una palabra que nos implica a nosotros la realidad, o nos habla a nosotros la realidad de mi vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad en ellos. Y la vulnerabilidad no solamente en ellos, sino el peligro alrededor de ellos. El peligro alrededor de ellos no son la gente extraña solamente. No es el extraño que le da un candy a los hijos, sino es cuando los hijos empiezan a decir, no importa lo que papi y mami dice, yo creo que el extraño está bien. I like him, mom. I like her, dad. Y mire lo que ha pasado, quédese ahí. Nosotros sabemos que el muchacho está pensando de esa manera, pero nosotros somos ovejas que le decimos a nuestro pastor, a nuestro padre. Nosotros somos el padre de nuestros hijos y estamos pastoreando a nuestros hijos. Ahorita hablamos más de eso, pero la Biblia entonces me está diciendo que yo le digo a Dios, como me dicen los hijos a mí, como yo le digo a él, pero I like that. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que esto es la necesidad del pastoreo. Es porque Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe que no solamente hay vulnerabilidad, peligro, no solamente hay engaño al salir y andamos en una tierra que no conocemos, creemos que conocemos, pero Dios sabe tu corazón y Dios conoce como Él te ha hecho a ti. Ya tú eres una persona que ha salido del mundo. Tú eres una persona que ha sido comprada con sangre. Estamos hablando del creyente, ¿ok? Adentro de allá, okay. Tú eres una persona que Cristo ha muerto por ti. Cristo te ha llamado. Hubo un momento en tu vida donde tú dijiste sí a Él y cambió tu vida. Pero con los años, como oveja que finalmente somos, al venir a Estados Unidos, no estamos bajo un pastorado. Vamos a una iglesia quizás, pero no, eso no es un pastorado. O el pastorado es entonces como un padre a un hijo, como vamos a ver, guiando, shepherding the heart, pastoreando el corazón. Y la Biblia me dice que hay padres, aquí entramos, hay padres que creen, y nosotros todos creemos esto, a cierta manera, no está malo, nada más que es como 40% right, no 100% right. 40% right. Todos los padres tienen esta sabiduría e inteligencia que le ha dado Dios, pero hasta aquí. No tienen inteligencia hasta allá. Y Dios cuando habla en su palabra es de allá para acá. Pero yo como padre digo de aquí a aquí y aquí yo lo que yo voy a hacer con mis hijos. Miren un momentito. Todos nosotros pensamos, cuando estamos hablando de los padres, y usted no va a escuchar esto en otros lugares, esto es lo que usted necesita de consejería every day. Mire, la Biblia me dice a mí que nosotros creemos y pensamos que lo que necesitan nuestros hijos es que yo sea positivo hacia ellos. Cualquier psicólogo, cualquier maestro, cualquier pastor te va a decir, usted necesita hablarle más de amor que gritarle. El mundo te va a decir que por cada cosa negativa que tú le dices a tu hijo o a tu hija, tiene que haber 10 positivas que tú le dices para como balancear la cosa, no para ganar, sino balancear. Imagínense en nuestras culturas hispanas que cuando alguien hace algo bueno, nada más dicen, ajá, claro, o no te dicen nada.
Pero cuando tú haces algo malo, ahí está todo el mundo dándote cocotazo. Todo el mundo, el papá, el abuelo, la tía, todo el mundo viene porque usted no puede vivir como el americano. Esto es privado. No, tu abuelo se interesa, tu tío se interesa, tu primo se interesa, la iglesia se interesa. Nosotros estamos en una comunidad, especialmente una familia. La Biblia me dice, mire que no, la gente piensa que yo lo que necesito hacer es positivo a mis hijos. Segundo, necesito proveerles un ambiente positivo, un ambiente de educación, donde ellos vayan a jugar soccer, donde vayan o un deporte, toquen piano. El americano es así, el americano tiene a sus hijos en miles de cosas y la mamá casi siempre no trabaja, gloria a Dios que tienen esa bendición, pero ella tiene un van. Tienen un van. Las mamás americanas son soccer moms, son mamás de fútbol. Y no hay nada malo con eso, nada más que ella entonces como tiene que llevar al de 8 años, lo lleva al soccer, lleva a la otra a la gimnasia, lleva al otro al toddler y lleva al otro a otros lugares. Como que en el van ella va todos los días por todos los lugares. Y todo el mundo tiene esa creencia. Mira un momentito, ahí voy. Todo el mundo tiene la creencia que lo que yo necesito hacer para que mis hijos me salgan bien es ser una persona positiva. Mi esposo no está borracho en la casa. Cuando hay un esposo borracho, nosotros no hagas eso por el ejemplo de los hijos. El esposo le pega a la esposa o la esposa le pega al esposo. No es un ejemplo bueno en la casa. Entonces uno trata de que quítalo, minimiza lo malo. Digamos que usted quitó todo lo malo y queda lo bueno nada más. Usted todo lo que sale en flor de la boca. Y usted tiene a sus hijos en las mejores escuelas. Tiene a sus hijos en las mejores academias, tiene a sus hijos en los mejores clubs, tiene a sus hijos en los mejores. Y lo interesante es que aún eso es nada más 40%. Y es un error, dice las personas. Hay un seminario que yo voy a enseñar algo de esto cuando estemos con las parejas. Si tenemos todas las parejas que tienen hijos, yo me voy por este camino. Si hay nuevas parejas románticas, entonces le vamos a hablar nada más del matrimonio romance. Pero mire, hay un seminario bien conocido que nosotros sabemos como la palma de la mano, que se llama entonces Shepherding Your Child's Heart. Se llama. Hay un libro también, es Pastoreando el Corazón de tus hijos. Está en español y está en inglés. Shepherding Your Children's Heart. Este hombre, quien tiene este tremendo ministerio, es un hombre de la línea de nuestra iglesia. Dice en su enseñanza que todos los padres americanos hacen este error de pensar positivamente. Si hablo positivo y creo una condición positiva, que mis hijos salen bien. Lo interesante es que eso primeramente es una creencia que no es bíblica, pero lo otro es que es una creencia que tiene esta filosofía. Lo digo en inglés, the environment makes the person. El ambiente es lo que hace a la persona. Y la manera de probar esto van a los lugares, a las prisiones, donde está todo el mundo con la cara rajada ahí, todo el mundo son malos, la gente que están en la muerte, en el camino de muerte ahí, y le preguntan, pues dime de tu niñez. Y la persona dice, pues yo no tenía papá, y yo no tenía mamá. Y maté a todo el mundo aquí. Porque me recuerdan a mi mamá, me recuerdan a mi papá. ¿Y qué mi mamá, mi papá? Y ellos entonces dicen, ve, ahí está. A la gente que tiene malos padres, los hijos les salen mal. Por consiguiente, si los padres son positivos y están siempre con los hijos les van a salir bien. El problema de eso es que la Biblia me dice esta realidad. La vida me va a salir bien. Mis hijos van a salir bien, la vida le va a salir bien. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo 23. De toda cosa guarda tu corazón, porque de él sale la vida. Ahora usted dice, wow, qué lindo el versículo ese, pastor, no me acordaba. Cruza ahora para adelante a Jesucristo viniendo y diciéndole a la gente que no lo que entra adentro de la persona, lo que contamina a la persona, sino lo que sale del corazón de la persona es lo que contamina a la persona. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las inmoralidades, el robar, el miles de cosas. Salen de adentro del corazón y contaminan al hombre. No es lo que entra
sino lo que sale. Y lo que la Biblia entonces me está diciendo es que cuando usted, cristiano, trata de guiar a sus hijos con el pasto de los demás, usted tiene hijos con dinero que también están suicidándose, tomando antidepresión, haciendo todas estas cosas que uno dijera, pero si lo tiene todo. ¿Cuántos artistas, cuántos cantantes, cuántos no han tenido tremendo éxito y después uno escucha que están mal en su vida, mal en una manera pero profunda y uno dice, bueno, yo no voy a ser así, yo no voy a ser así, mi hijo no va a ser así, pero la Biblia me dice que somos así. Cuando la Biblia me está diciendo a mí, me habla a mí de este corazón en mi vida, me está hablando a mí de que de ese corazón el papá tiene que aprender a pastorear el corazón de sus hijos. O los padres, como un pastor, no le da a la gente lo que la gente quiere necesariamente, sino le da lo que Dios ha dicho que es lo que la gente quiere. Y así como la gente se enoja o no le gusta porque eso es lo que Dios dice, sino así mis hijos van a decir, pues lo que mi papá me está diciendo, que yo vaya y juegue el soccer y que haga todas estas cosas, eventualmente ahí van a salir el corazón con sus pecados. Y la Biblia entonces me está enseñando que nosotros como padres, el primer error que cometemos es pensar que si yo controlo todo, y por eso trabajo mucho, trabajo tanto que no tengo tiempo con mis hijos, y trabajo tanto que digo, no, yo necesito no ir a la iglesia porque no tengo tiempo para mis hijos. La respuesta de este pastor sería, deja tu trabajo. Ahí muerto el perro se acaba la rabia. Pero la gente entonces dirá, no pastor, entonces lo que hemos hecho es dicho, yo soy creyente a mi oveja, no creyente al pastor. Soy oveja a mi manera y no tengo pastorado sobre mí. No necesariamente este pastor ahora literalmente, sino que usted necesita tener autoridad sobre su vida. Y vamos a ver qué tipo de pastoreo usted necesita, igual que sus hijos también. Pero mire, la Biblia entonces me va a decir a mí que en mi vida, lo principal en mi vida, y es este seminario, dice a los padres, le enseña esto. Mire, no se vaya ahora, aguántese ahora, limpie sus lentes, haga lo que tenga que hacer para escuchar esta parte. Escuche, ¿está ready? Me tomar un tiempo. Okay. Mire, lo que su familia necesita, lo que determina a sus hijos no es la environment, dice este seminario. Lo que determina a sus hijos y me determina a mí es la orientación. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, la orientación sexual que los chicos tienen? Pero no olvídate de esa parte, nada más como para decirte lo que quiere decir orientación. Hay algo aquí que los muchachos tienen desde niños. Y cuando el muchachito sale del closet, ya tiene 15, 21 años, y te dice, papi, a mí nunca me han gustado las chicas. Pero muchacho, te dice, yo siempre, ahora porque ya conoce, te va a decir, yo siempre he tenido una orientación hacia esto. ¿Estamos bien? ¿Ustedes están viendo televisión? Ok, eso es la palabra orientación. Pero este seminario, la palabra de Dios me está diciendo que lo que determina la conducta de nosotros es la orientación del corazón hacia Dios. Mire, todos nosotros, nuestros hijos se portan bien, nosotros nos portamos bien, sabemos cómo es, pero nuestro corazón no está en eso, o no está en lo otro, pero sí está en esto y sí está en lo otro. Y la palabra de Dios me va a decir, tú necesitas, vamos a ver ahorita, pero mire, nosotros necesitamos este pastorado, uno, por la vulnerabilidad que tenemos, dos, porque por el peligro que andamos, hay tierra que no conocemos, somos gente extranjera, pero tres, la Biblia me está diciendo, es porque mi corazón no es pasivo en la vida. Cuando yo vivo la vida, mire, no es pasivo en la vida, quiere decir que mi corazón, yo me callo, yo hago lo que quiero, yo me porto bien, pero mi corazón tiene una orientación. Y el padre y los padres tienen que discernir la orientación del corazón y ir ahí a la orientación. Olvídate de la conducta afuera, ve a la orientación. La Biblia me dice, por ejemplo, en Proverbios me dice la Biblia, que es mejor ser pobre
y humilde, pobre, con una casa en paz, que ser rico y tener muchos problemas ahí como la palabra de Dios siempre me está diciendo, mira, no ponga tu vista en estas cosas que brillan, estos pastos que brillan. La Biblia me dice, tú necesitas con la orientación del corazón, tienes que enseñarla, tienes que guiarla. Y entonces lo que está diciendo para los padres ahí en esta ilustración es que lo que hay en el corazón determina cómo tus hijos se portan o cómo se conducen, aun cuando se conducen como tú quisieras que ellos se conducieran. Ejemplo, en el Antiguo Testamento está la vida de José. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este muchacho? El muchacho ese creció en una familia disfuncional. Disfuncional era porque el papá, porque su mamá había muerto, ¿se acuerdan? Y era el hijo primero de esta mujer que él amaba tanto, que él entonces ama a este muchachito que se llama José, el primero de la bonita, porque él se casó con dos hermanas, ¿se acuerdan? La fea fue la primera que tuvo hijos, le dio muchos hijos, y la primera no podía tener hijos. Raquel, dame hijo, le dijo, dame hijo. Y finalmente el Señor le da el hijo, y el primer hijo que le ponen es José, Joséito se llamaba. Y José entonces, el papá, cuando se muere su mamá, que el papá entonces, bueno, lo trata mejor que a los demás hijos. Algo que usted no está supuesto a estar haciendo. Y le compra un coat, o le hace un coat de muchos colores, y se lo pone. El muchachito iba más grande el coat que era él. Y él caminaba y el coat era como un rey, de muchos colores tenía. Y gloria de todo el mundo. Y los hermanos, los dos hermanos, aún los hermanos de él mismo, odiaban a este Joséito. Porque Joséito se hacía el chévere, el increíble, hablaba como que yo soy mejor que los demás, yo soy mejor que los demás. Y el padre nunca corregía ese corazón. Mira una cosa, Dios es padre aún de nuestros hijos, aún cuando tú eres padre y no lo estamos haciendo bien. Ejemplo, no hay nadie aquí que sea perfecto padre. Pero la Biblia me dice que Dios sí es perfecto padre y guía de esta manera. Pero mire, este José entonces, ustedes conocen la historia, lo tiran en este pozo, lo venden a Egipto, se lo dan a la casa de una persona que tenía dinero, está trabajando en la yarda del muchacho como buen extranjero, y la muchacha, la mujer de la casa, se enamora del guapo que era él, fuerte, y venía de Israel, muchacho, y la mujer trata de acostarse con él, la esposa del capataz. Y el muchachito dice que cuando la esposa dice ven, que él sale corriendo, deja ya no tenía el coat ese que el papá lo había, pero deja su ropita y sale corriendo al muchacho y le dice, ¿cómo yo voy a hacer esto y pecar contra Dios? No, si fuera cualquier otro muchacho, incluyéndome a todos nosotros, que nosotros dijéramos, pues aquí voy a ganar más dinero. Ella me va a pagar doble, uno porque me paga el papá y dos porque ella por abajo de la mesa. Pero el hombre tenía otra orientación. Y para no ser la historia más larga de lo que es en la Biblia, que lo meten en la cárcel. Hay dos personas en la cárcel que dicen que le van a decir al rey que él interpreta sueños. Se van de la cárcel estos dos y no le dicen al rey, se le olvidan al rey de que él está en ese lugar. El muchacho va de mal a peor, de mal en peor, pero el Señor está con él. Al final de sus años, él tiene a sus hermanos de vuelta y los hermanos tienen un tremendo pánico porque ahora él como cualquiera, él se va a desquitar de nosotros, y él entonces enseña la orientación del corazón otra vez y dice él estas palabras: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Y uno dice, pues como uno pastor, la pregunta es, ¿qué tenía José? ¿Qué fue lo que hicieron los padres para que mi José sea así como José? Y los padres no hicieron nada bueno. Es esta orientación del corazón que Dios hace. Y que entonces, mire, usted dice, ay pastor, pues entonces, ¿qué hago? Usted entonces tiene que acercarse al que hace, al ser padre con sus hijos.
Tiene usted que orar más, tiene usted entonces que vivir la vida cristiana, tiene usted entonces que dar el ejemplo, como dice el versículo 7, los pastores que te hablaron la palabra. Tienes que hablar en la palabra, tienes que dar el ejemplo, tienes que hablar como una persona que ha sido tocada por el Señor. Tienes que demostrarle a Él que el toque de Dios es real en tu vida, para que cuando ellos revelen la orientación del corazón, la verdadera orientación del corazón todavía falta por venir, porque fue la que tú plantaste la semilla de Dios en sus vidas. Y la Biblia entonces me está diciendo, por eso tú necesitas el pastorado. Miren el segundo, ¿qué clase de pastoreo yo necesito? Hay tres cosas que este texto me va a decir. Miren, nosotros necesitamos tres tipos de pastores en nuestra vida. Uno, necesitamos un pastor arriba de nosotros. Segundo, necesitamos un pastor al lado de nosotros. Y tercero, necesitamos un pastor dentro de nosotros. Es como que no hay escapatoria para mi vida, a no ser que mi vida está completamente rodeada arriba, a los lados, y adentro está rodeada por el pastorado, el pastoreo, de la acción pastoral en el corazón. Decimos, ¿qué quiere decir eso? Mire estas tres cosas. Mire primero el pastorado al lado de nosotros. Mire conmigo en el capítulo 13 y mire lo que dice el versículo 22. Dice la Biblia, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Y como cuando hablamos una vez, que este libro es una consejería, porque la palabra exhortación es la palabra en griego que nosotros tenemos más cerca al concepto que nosotros tenemos de consejería. Y la Biblia entonces me está diciendo, te pido, te exhorto, hermano, que soporta la consejería que te estoy dando. Todo lo que hemos hablado los domingos. Dice, esto es lo que tú necesitas. Pero ahora mire, pon tu mano aquí, dobla aquí conmigo al capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Me dice la palabra de Dios aquí en el versículo 12. 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, y esa es la palabra consejería, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Mire, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que está diciendo la Biblia es que yo necesito consejería al lado mío. Necesito pastoreo al lado mío. Eso quiere decir que no es, digamos, un pastor así con traje, pero si no es una persona al lado tuyo, una o dos o tres personas al lado tuyo, que tienen a quien tú les has dado la autoridad, y ellos tienen la sabiduría y la autoridad de hablarte a tu vida. Mire. Que esa amistad que uno pueda tener con otra persona, de decirnos a nosotros tal como nosotros somos. Por el capítulo 3 me va a decir que esta persona tenga alguien que te aconseje, el versículo 12, versículo 13, para que no te endurezcas todos los días, para que no te endurezcas por el engaño del pecado. La pregunta entonces es, hermano, hermana, ¿tiene usted amistades, donde quiera que usted tenga amistades, que le hablan como un pastor a su vida? Déjeme darle un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, un ejemplo que es un ejemplo nada más como una ilustración. Pero cuando yo me gradué del seminario en 1983, algunos de nosotros no habíamos nacido, que me dijeron, no te escuches en un tape, porque eso es lo único que había en ese entonces, no te escuches en un tape hasta que pasen 10 años. Y yo dije, ¿qué esta gente? ¿Por qué será? Me dijeron, no te escuches en un tape hasta que pasen 10 años. Bueno, pasaron creo que más años. Me acuerdo que yo estaba entonces ahora en Houston en una iglesia y dije, me voy a escuchar en un tape. Estaba yo en la iglesia y puse el sonido ahí atrás, puse un tape de los hermanos, los diáconos que hacían los tapes, y entonces lo puse y empecé a hablar. Y yo lo apagué. ¿Saben por qué? Porque escuché mi voz por primera vez. Como se oye de verdad. No como yo la oigo. Amén. Nosotros todos, cuando tú te cantas o algo, eso es como que, estoy cantando bien, estoy cantando mal. Ay, sí, mi amor, estás cantando bien. Y la persona quizás se oye bien y los otros están diciendo, así cantas tú cada vez. Es porque cuando usted escucha su voz, usted y yo, esto es una cosa científica, escuchamos nuestra voz en el reflejo de los huesos que tenemos aquí. Y la voz que usted escucha de usted mismo nunca es la voz de usted mismo.
Ustedes sí conocen la voz mía. ¿Ah? Oye, pastor, no hable tanto, pastor. No. Y lo que quiero decir es que, mira, hay personas alrededor de ti que cuando tú le hablas de el problema y la mala y el otro, que la persona te dice, ay, déjate, ay, sí, ay, no. O te dicen, oye, espérate un momentito. Porque usted tiene que ganarse el derecho de decir esto y ustedes no enseguida empieza a atacar, pero usted le dice, María, yo quiero hablar con usted. Mira que somos mejores amigas. Pero yo he notado que usted siempre, que tú, porque ya no usamos usted, tú siempre te estás quejando. ¿Tiene usted una amiga que le diga así? ¿Tiene usted alguien que pastorea tu vida aquí, a este nivel? Es más, para no adelantar el tiempo más, la gente que están al lado de nosotros son gente que nos permiten actuar como ovejas. Y usted necesita una oveja. En vez de un lobo vestido de oveja, usted necesita a una oveja vestido de pastor, por lo menos. Alguien que le diga al nivel, friends, de amistad, que le diga, estás mal. Y no, Dios no va a bendecir tu vida. No puedes vivir así. ¿Cuántas mujeres no le han dicho a la otra amiga, estoy saliendo con un hombre, mi esposo no sabe? O estoy saliendo con una mujer, mi esposa no sabe. ¿Y cuántos amigos han dicho, ay, te vas a meter en un problema? Y dice, oye, mi esposa te va a llamar, dile que yo estaba contigo. La esposa te llama, hello, oh sí, Pedro estaba aquí. Y dice, oye, no me metas en problemas porque si mi esposa se entera me va a matar a mí también. Esos no son pastores en su vida. Y nosotros todos tenemos amistades así, no digo que uno rompa esas amistades, es nada más que usted necesita pastoreo y eso no cuenta como pastoreo en su vida. Eso cuenta como para salir y sacar el lobo de dentro de tu ropa de oveja. Eso sirve para tú darte libertad, hacer lo que tú quieras, pero el pastor te va a decir, o tú le dices a tu esposa, o se lo digo yo, mañana mismo, te doy 24 horas, you tell me, I love you. Y cuando ella esté tira en la calle, tú puedes venir y dormir en mi casa. Y yo voy a llamar a la policía cuando ella tenga el cuchillo y te va a descuartizar. Tú llámame rápido, yo te ayudo ahí. ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, usted necesita el pastoreo. No, mire, cuando usted es padre, usted guía a los padres, los chicos, usted está pastoreando, digamos que lo está pastoreando. Lo está haciendo bien en todo, adentro y afuera. Pero llega un momento donde los muchachos no miran a los padres, así Dios, ese es el desarrollo de los padres, de los muchachos, de ser un adulto, una persona madura tiene que pasar por eso. Y la persona entonces empieza a pensar, el muchacho empieza a pensar, mis amistades, mi novio, my boyfriend and my girlfriend son la gente más importante en mi vida. No importa lo bueno que sea el pastor, el papá, no importa cuánto dinero ha hecho, no importa todo lo que ha gastado, gasta un montón que vamos a gastar, pero su hijo al final no va a ser lo que uno le dice, va a ser lo que el corazón le dice. Y uno entonces tiene que ser sabio y empezar desde ahora, cuáles son las amistades, porque ahí van a estar las conexiones. Uno dice, ¿cómo uno hace amistades? Son la manera de hacer amistades. Mire, mire lo importante que la iglesia es. Usted necesita tener amiguitos en la iglesia, los jóvenes, los niños, que van a la misma escuela y que hacen los mismos deportes. Cuando tú tienes estas tres cosas, los mismos amiguitos que se mueven esas tres cosas, que usted entonces tiene un better chance de controlarlo de afuera porque hay un tiempo donde los amiguitos le hablan. Lo que quiero decir es esto, que nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos a la iglesia, nuestros hijos van a otra escuela, los amigos de la escuela son los que en verdad son los amigos y quizás los amigos de otro deporte, pero no son los amiguitos. En la iglesia están aburridos porque mis amiguitos están allá o mis amiguitos están acá. Usted desde el principio usted tiene que traer estas tres cosas centradas. Nosotros decimos, ay pastor, pero ya es too late. No, ahora usted quizás es too late en ese aspecto, pero no es too late de que usted como padre necesita hablarle a lo que está dentro del corazón y hablarle entonces acerca de que la persona es un hijo de Dios, una hija de Dios, a enseñarle a leer la Biblia, a hablar con el muchacho, la muchacha y guiarlo. Y le voy a decir que ellos van a hacer igual que usted hace con su pastor. Va a decir, yo no necesito saber la Biblia, pastor, yo necesito que me arregle la vida. Y su niño le va a decir a usted, mami, yo no necesito los buenos consejos, yo necesito que mi boyfriend me quiera. Y para que mi boyfriend me quiera, yo tengo que vestirme de esta manera, tengo que hacer estas cosas con él, si no, no estoy en nada.
Igual que nosotros cuando les enseñamos a la persona no quiere la palabra, así los hijos no quieren la palabra, pero usted tiene que seguir siendo, así como el pastor sigue, si hay mucha gente, si hay poca gente, usted tiene que seguir con sus hijos, pastoreando a sus hijos. Porque como vamos a ver el poder del pastor. Pues miren lo que, la persona arriba, el pastor arriba en el capítulo 13, el versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y la Biblia entonces me está diciendo que arriba de mi vida tiene que estar el señorío de Cristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él, mire, él entonces canaliza su pastoreo a través de pastores a quien él ha llamado físicamente. Y la Biblia entonces por eso me habla en el versículo 17, obedecer a vuestros pastores. En el versículo 24, saluda a tus pastores. En el versículo 7, acuérdate de tus pastores. Y en el versículo 18 me dice, ora por nosotros, ora por los pastores. Lo que está diciendo la Biblia es que de pronto el Señor te va a traer en áreas donde al lado usted tiene amistades pastorales en su vida. No necesariamente que sea un pastor, pero alguien que te habla tu vida. Y tú tienes también que tu relación con Cristo es tal, donde tú le has dado a él autoridad de él decirte a ti como tú tienes que lo que es bueno y lo que es malo. Y tú tienes entonces a alguien que te mira bien. Y por eso las iglesias no muy grandes son buenas para uno espiritual. Las iglesias grandes no son buenas para uno espiritual, son buenas para uno carnal. Yo quiero ciertas cosas, pero la espiritualidad nadie te conoce. Tú mandas a los muchachos ahí, están bien contentos, nadie sabe con quién está, nadie sabe quién son los hijos de los otros. Aquí usted ve al hermano una y otra vez o en otros lugares y usted conoce a la gente. Las iglesias grandes tienen que hacer grupos pequeños, porque si no se le pierde a la gente. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, usted está en un grupo pequeño aquí, pero la Biblia me está diciendo, mire, yo tengo que tener a alguien, Cristo tiene que ser autoridad sobre mi vida. Y yo tengo entonces que tener a alguien a quien yo voy a dejar que del púlpito me hable, o a consejería me hable autoritativamente a mi vida. Y la Biblia dice, el creyente no puede vivir sin uno tener que decir, pastor, antes de usted comprar, decir, pastor, venga, quiero hablar con algo. Vendí la casa, compré esto, solté, me divorcié y de todo, mandé a mi hijo para otro lugar. ¿Qué usted cree? Yo, pues, no sé qué puedo creerte, ya ahí no trabaja la mente. Pero antes de la cosa, es que uno empieza a decir, bueno, pastor, mira, tengo un niño, enséñame cómo guío, cómo hago. Antes de los problemas, y claro, en los problemas también, pero antes de los problemas, la Biblia entonces me está diciendo, mira, nosotros necesitamos estar sometidos en una autoridad. Y decimos, ¿qué tipo? Ahora que estamos hablando, ahora sí, de mí, o de algo así. Mira el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores. Decimos, ¿quiénes son los pastores? Los que hablaron la palabra de Dios a tu vida. No te hablaron la palabra que tú querías, sino la palabra de Dios a tu vida. La Biblia me dice a mí, dice, y mira su conducta, imita, no cuánto dinero tienen, imita su fe. Haz como ellos hicieron, haz como es la vida de una persona que sigue a Cristo. No te dejes llevar por tus mejores amigos que tienen mucho dinero. Llévate por aquel que no tiene mucho dinero, no tiene una casa muy grande, no tiene mucho, y que quizás parece que está, no sé lo que la gente piense. Pero la idea es decir, mira, porque ese es al quien Dios ha llamado para guiar tu vida. No sé cuántos de ustedes han leído esta famosa novela que se llama El progreso del peregrino. El progreso es un librito que Juan Bunyan, cuando estaba en prisión, escribió una visión de un muchacho que se llama Cristiano y habla ahí de todas las tentaciones en la vida de una persona. Y él entonces dice, entra en la casa del intérprete, interesante. Y en la casa del intérprete es la persona que interpreta la Biblia. Y hay un cuadro, y en el cuadro hay un hombre, dice, un hombre que tiene la Biblia así para arriba, y está entonces predicando, y alrededor de él hay ángeles, y hay luz. Ustedes quizás han visto esta pintura. Esa es la pintura que está en el libro que salió en los años 1500 por ahí, de Juan Bunyan, que lo pusieron preso. Y el muchacho cristiano, en la historia esa literaria, mira a la pintura, dice, ¿quién es esta persona así impactante, awesome? Y el intérprete le dice, esta es la persona en la tierra donde tú estás, único encargado de que tú le des obediencia en su vida. El único encargado.
No obedecer honra a tu padre y a tu madre. No obedecer a tu esposo es sométete a tu esposo. No es obedecer nada más al gobierno, sino es someterte al gobierno. Pero la Biblia me dice que esta persona tiene la autoridad de parte de Dios de que usted le dé la obediencia a su vida. Mira un momentito. There's no way que nosotros tenemos eso en este tiempo, de tener obediencia. Pero yo quiero decirle que usted necesita entonces tener a alguien que usted dice, ok, yo no sé lo que voy a hacer, ayúdame a entender la Biblia. Y al final, si es un buen pastor, te va a decir, tú tomas esta decisión libre en esta área de tu vida, pero hay otras áreas donde el pastor te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Y esas áreas donde uno entonces tiene que jugarse el todo por el todo y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí sí se aplica. La Biblia me está diciendo, mire, si nosotros no tenemos eso, nosotros estamos como ovejas, como manada de perros, pero ovejas andando por ahí. No, estamos comiendo de todo pasto. Usted puede decir, pastor, usted está predicando eso. Mira, no tiene que venir aquí, vaya a otro lugar. Pero cuando usted venga a otro lugar, sométete a ese lugar, métete en ese lugar, aprende de ese lugar, come de ese lugar, aliméntate de ese lugar. Y a que te digo que tu vida va a estar mejor que cuando estabas aquí. No porque cambiaste de lugar, sino porque empezaste a darle autoridad a alguien que pastoreara tu vida. Eso es lo que trae la bendición en tu vida. Si usted todavía está como chequeando a ver si sí o si no, yo te digo desde aquí, mira, te digo desde ahora, te digo que esto no te ayuda ni un chiquitín. Te quedes en su casa, vaya a otro lugar, pero encuentra, si quiere, pero encuentra un lugar donde usted dice, Jehová es mi pastor y este es el hombre que yo voy a orar, o los hombres que yo voy a orar, esas son las personas a quien yo me voy a someter, las personas que yo voy a obedecer. Usted no puede vivir sin eso, porque cuando usted quiera divorciarse, usted va a ir a hablar con su pastor, que le va a hablar la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo, y te va a decir, no aguanto más a este hombre. Y el pastor te va a decir, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Es que él no trabaja mucho, el problema es que esto, es que esto, lo otro. Y el pastor te va a decir, ha cometido adulterio, anda con otra mujer. No, pero no sirve para nada. Usted tiene que decir entonces, Primera de Pedro capítulo 3, cuando un hombre no es obediente a la palabra de Dios, tu mujer, sométete a él. Eso es palabra de Dios. El hombre atrás está. Pero mire. Nosotros vamos, mire lo que eso ha sucedido en mi casa. Yo le he dicho algo así y otros consejos a gente. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que la gente entonces empiezan de alguna manera a hablar mal o a decir algo. You got to do it. Tu corazón tiene que decir algo malo de lo que ahora tú sabes que es el único camino que tú tienes delante de ti. Porque es la autoridad del único hombre que en la conciencia tuya tú tienes que obedecer. Y tú vas a dar vuelta, vas a hacer lo que tú quieras, inventa lo que tú quieras, ve donde tú quieras. Y siempre vas a saber que en mi corazón no tengo al Señor de mi vida. Lo que tengo es yo escogiendo lo que yo como oveja creo que es lo bueno para mi vida. Y ahí no hay poder de Dios en su vida. Hay muchas bendiciones, pero no el poder de Dios en mi vida. La Biblia me dice, ok, mire, para terminar, ¿cuál es el poder del pastoreo? En el versículo 22, el capítulo 13, el versículo 20, me dice la palabra de Dios que Cristo es el pastor de las ovejas. Y me dice en el 21 que Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Mira, aquí viene, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios y de Él. Y la Biblia me está diciendo, mira, yo necesito un pastor arriba de mí. Quiere decir a Jesucristo y alguien entonces que hable en su autoridad. Necesito tener un pastor al lado de mí. Mis amistades son aquellas, pueden tener otras amistades, pero usted tiene que tener alguien que te hable y te dice, mija, estás mal. Y tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón, porque eso es lo que Dios quiere. Y tienes que tener entonces adentro de ti un pastor. Me dice, ¿cómo yo encuentro eso? Aquí viene la diferencia entre esta iglesia y la iglesia cristiana y todas las iglesias, todas las religiones. Mira, si alguien ha hecho un estudio de todas las religiones, los budistas, los mormones, los testigos de Jehová y todos ellos, tú lo pones todo el mundo dice que tienes que amar a tu prójimo. Todo el mundo dice que los niños tienen que portarse bien, share la comidita con tu hermanita. O sea, todas las religiones te dicen que tú tienes que decir la verdad, don't be dishonest. No cometas adulterio y no hagas fornicación. Todas las religiones
religiones dicen eso, todas las religiones. Pero lo que no dice las religiones es que hay uno que es pastor tuyo, que no solamente es tu pastor, sino se convirtió en el sacrificio, se hizo como oveja, se ensució como tú y yo nos ensuciamos, al Dios acreditarle en él mis pecados. Y que Cristo entonces, siendo el pastor, el gran pastor, ha venido a ser la oveja de sacrificio, para que yo, que soy el lobo vestido de oveja, venga a ser oveja del prado verdadero. Que Dios entonces, amén. Entonces, la idea es que Cristo ha venido. Y mire, uno dice, ¿cómo cambia eso? ¿Qué es el pastorado dentro de mí? Aquí viene. El pastorado dentro de ti es de la manera y del tamaño, de la medida que usted es tocado, porque Cristo, siendo pastor, se hizo oveja para que yo, siendo lobo, sea oveja del pastor. Si eso conmueve tu vida, y de lo más que te conmueva, si tú te das cuenta que todos los pecados de mi vida fueron acreditados a Él, y todo lo verdadero, todo lo bueno de Él fue acreditado para mí. Tú te das cuenta que en la cruz del Calvario Él clamó: Señor, ¿por qué me has desamparado? Cada vez que yo me siento frustrado, desanimado, que las cosas no trabajan, yo estoy diciendo esa voz al Señor: ¿por qué me has dado la mala parte de la vida? Que Cristo en la cruz del Calvario tomó mi mala parte, para que yo esté seguro que, como dijo José, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo ha hecho para bien. Si todas las cosas trabajan para bien, si el pecado en tu vida es algo que el Señor va a redimir y cambiar, y te va a revelar más de cómo amarlo a Él y cómo tú aceptar que Él te ama aún con todo lo que nosotros somos. Que si eso empieza a tocar tu vida, eso te pastorea internamente. Porque tú empiezas, mire, no se vaya, ya que no se fue. Mire, cuando usted busca por algo, el trabajo, el dinero, la familia, usted lo que está buscando es: yo quiero algo que me controle mi situación. Yo lo que estoy buscando es por un pastor que me ayude a mí. Y la Biblia me está diciendo: no hagas tu pastor tu pastor, no haga tu pastor tu pastor, no haga el trabajo tu pastor, no haga tu familia el pastor, no haga el romance el pastor, no hagas el novio el pastor, no haga. La Biblia me dice solamente: Él es el pastor. Y cuando nosotros lo ponemos a Él como el pastor de nuestra vida, no las cosas que yo quiero, yo entonces voy a recibir de Él, que cuando yo veo la vida no estoy dependiendo del pecado, ni estoy yo viviendo sometido a un hombre que se dice ser pastor, sino estoy libre del pecado, y estoy también libre de dar mi autoridad a alguien que hable a mi vida. Porque Jehová es mi pastor, y tiene su pastor, y tiene el pastorado, para que en mi corazón, yo soy oveja, yo necesito gente que me digan: así no. El problema de la oveja es que la oveja no se lo cree. Pero la Biblia me está diciendo: Jehová es tu pastor y nada te faltará. Él obrará en ti, en cada golpe que tú te des. Mira, a veces que la oveja se mete en problemas. Cada golpe que tú te des, pero tú puedes asegurar que no importa donde tú estés, de ahí el pastor te va a recibir, de ahí Él te va a levantar, de ahí Él te va a decir: ahora que sabes lo que yo te estaba diciendo, ahora conoce que tú no puedes vivir sin mí. Y Él entonces es ese pastor que de las ovejas, que obra en ti el querer como el hacer. Vamos a cerrar en oración.